¿Qué tal? Por acá de nuevo, sin mentiras, segundo video que vamos a hacer sobre el Banco de Venezuela. Desde el día jueves, está caído la plataforma. 4 días. La gente no puede acceder a sus recursos. Amigos de América Latina, el Caribe y el mundo, yo quiero ser muy claro con lo que les voy a decir. Presten mucha atención porque es bueno que ustedes estén orientados desde los dos vértices de la información, no uno solo. No uno solo. El Banco de Venezuela es público. Hasta los momentos, antes de su problema con la plataforma, es el mayor banco de Venezuela. 16 millones de ahorristas. Es el que más ha crecido. Es el que más ha invertido en tecnología. Es el banco del pueblo, el banco de los pobres. El que menos requisitos pide para que la gente acceda. Aquí tú preguntas a cualquiera de los pobres y todos prácticamente tienen una cuenta en el Banco de Venezuela. Y ahorita se la estaban sacando sin requisito por la página web directa, sin pasar nada. Varias nóminas hay ahí en el Banco de Venezuela. Nóminas de pensionados, nóminas del carnet de la patria, del sistema patria. Millones de personas están afectadas. El banco que cobra menos comisiones, de las comisiones más bajas, prácticamente nada, las comisiones del Banco de Venezuela. El que tenía la plataforma más rápida, prácticamente, más amigable que había. El que venía haciendo desarrollos internos con programadores de aquí, de Venezuela, propios. El primero en activar las cuentas en dólares, acá en Venezuela. El primero en activar las transferencias hacia distintos bancos que se haga el mismo día. El primero en biopago. El primero en tecnología prácticamente en los últimos años. Ahora, de la noche a la mañana ustedes me van a decir que ahora los que estaban allí llevando este envión trascendental en la historia de un banco público, me van a decir que de la noche a la mañana estos recursos humanos ahora no saben qué hacer por cambiarle 6 ceros a la moneda. Me van a vender la moto que eso fue por cambiarle 6 ceros a la moneda. ¿De verdad vamos a creer ese cuento? ¿De verdad? Me van a decir ahora que los servidores explotaron, que no había respaldo, que ahí no sabe nadie porque todo en Venezuela es malo. Yo estoy pensando seriamente que acá de lo que se trató fue de un ransomware, un ataque duro cibernético. Ahora ustedes me van a decir, bueno, pero el Banco de Venezuela, esto y lo otro. Bueno, vamos a decírselo a los gringos. Pues, ¿cuántos ataques ransomware no han tenido los gringos? Y plataformas mucho más grandes que las del Banco de Venezuela. A los rusos, hoy mismo el presidente Putin está denunciando que lo atacaron en las votaciones parlamentarias. A los chinos también lo han atacado, a los franceses. Aquí en el mundo nadie se salva de los ataques de ransomware, que no es otra cosa que el secuestro de la data por parte de piratas cibernéticos de todo el mundo. Y para liberar esa data tienes que pagar, bajarte de la mula. ¿Cuántos millones no ha pagado el país de las hamburguesas en el último año en ransomware? Más de 600, más de 700 millones de dólares y son irrastreables prácticamente. Tanto que el FBI se ha tenido que meter a fondo para ver si pueden rastrear algo. Allí, a los gringos, le han secuestrado y le han bloqueado sistemas de oleoductos, refinerías, telecomunicaciones, supermercados y muchos más. Han hackeado a grandes entidades. Al de la manzanita le han dado también lo suyo. Entonces, yo creo que este es algo bien gordo. Bien gordo que le han hecho a Venezuela. Yo no voy a estar creyendo que por quitarle una coma, un cero, no, olvídense de eso. Vamos a olvidarnos de eso, vamos a ir a lo profundo. Esto tiene connotaciones de otro tipo. Es probable que yo esté equivocado, vamos a esperar a ver qué dice el gobierno, vamos a esperar a ver qué dice el fiscal. Hasta ahora el Banco de Venezuela ha pedido calma, la gente está perdiendo la calma, son 4 días sin dinero. Banco de Venezuela representa cerca del 30%
de toda la banca en el país. Un banco que se ha hecho poderosísimo. Entonces, ¿qué teoría tiene usted, amigo mío? ¿Fue un ataque cibernético? ¿Fue una mala concepción dentro del Banco de Venezuela, que de la noche a la mañana, que venía funcionando bien, los mismos profesionales que lo han llevado a ese estatus ahora lo van a bajar porque no saben quitarle unos ceros o unas comas a la reconversión? Ya nosotros somos expertos en reconversión aquí en Venezuela. 3 reconversiones tenemos encima, con esta es la tercera. No van a saber los bancos, me van a decir que es por la reconversión. No, no me creo eso. Es probable que peque de inocente, pero conociendo ya yo a nuestros enemigos, yo como venezolano, no importa que usted sea chavista, independiente o opositor, pero uno tiene que no ponerse una venda, y cualquier cosa que pase en Venezuela, a una estación eléctrica, a un banco de Venezuela o a cualquier servicio, lo primero es, no sirven. No hay mantenimiento. No hay inversión, que es verdad. Pero tampoco todos podemos despachar como lo quiere también despachar el gobierno. Todos son los gringos, todo es el imperialismo, y los opositores no sirven. No hay inversión, no hay mantenimiento. Ya yo estoy cansado de ese disco rayado de ambos lados. A mí me gusta es investigar, meterme a fondo y ver quién está detrás de todo esto. Vamos a ver verdaderamente qué pasa en los próximos días, pero es ya preocupante lo que ha pasado con el Banco de Venezuela. Ya yo no me creo esas teorías de que le quitaron una coma, de que le quitaron un cero, de que no tenían un respaldo ahí en la nube, de que los servidores estaban allá casi los gringos. No. Vamos esperando. Esto es algo serio y más gordo de lo que estamos pensando. Dejamos el video hasta aquí. Muchas gracias y será hasta la próxima.